Y rogamos por tu presencia, Señor. Ruego que sea un servicio especial por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu que nos va a enseñar. Y Señor, te ruego que nos conmuevas. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Te pido, Dios, que tu palabra corra esta tarde y sea glorificada y te magnifiques, te manifiestes en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios. Por favor, bendice el resto de este servicio. Te pedimos tu presencia y tu obra. Y Dios, visítanos. Por favor, Padre, haz algo especial en el auditorio, también allá atrás con los niños, en las clases de escuela dominical, en la práctica para la cantata de resurrección. Señor, que todo sea hermoso y para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a tener tiempo de algunos testimonios. Si quiere compartir cómo Dios tocó su corazón esta semana con algún varón con la palabra de Dios. ¿Alguien quiere dar un testimonio? Levante su mano. ¿Habrá alguien? Hermano Eliseo, amén. Yo nomás quería leer un poco de la palabra de Dios y animar a los hermanos realmente que no es en vano servirle al Señor. Amén. Dios nos tiene por un propósito aquí y todo lo que hacemos no es en vano y que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, en diferentes áreas, en lo que hagamos. Un día vamos a recibir la recompensa ya por el Señor y no nos cansemos de hacer el bien. Y voy a leer esta palabra que dice en Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque un día el Señor eso nos lo va a recompensar. Tristemente yo he visto en poco tiempo que Dios me ha dado hasta hoy de vida. Yo nací en un hogar cristiano, muchos a veces se quedan a medio camino, ya no quieren. Lo podemos saber aquí, yo también, del poco tiempo que tengo aquí con ustedes, he visto, hermanos, que yo he sido un niño, nací en un hogar cristiano, he fijado que no todos, hermanos, pero animar mis hermanos, sobre todo lo que quiero es que animarlos no se sienta mal, sino que se animemos y seguir adelante, confiando en el Señor y que el Señor nos use en las diferentes áreas que nos ponga y que el Señor sea, porque sin Él no hacemos nada. Todo lo que nosotros decimos, puedo decir mucho y no hacer nada, pero Dios conoce nuestro corazón, qué deseo tenemos de servir y por eso decirle: Señor, porque yo siempre que voy a dar algo, o a veces que me toca hablar con una gente, la palabra de Dios, Señor, si yo voy a hablar de mi cuenta, mejor que no diga nada, Señor, tú pon mis palabras o haz lo que yo diga, si no tiene caso, porque lo que salga de mí, no, sino que sea del Señor, que nos ponga ese deseo y que, Amén. sobre todo, de su santo poder. Dios le bendiga esto. Amén. La verdad es que sí nos cansamos de hacer el bien, ¿verdad? El viejo hombre batalla y el espíritu también se agobia y a veces nos cansamos de hacer bien, pero no nos cansemos, dice la Biblia, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. ¿Alguien más, hermano Pili? Pastor, el Señor me habló esta semana leyendo la palabra de Dios. Si queremos seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Es bien importante poner las cosas, mirar hacia donde está Cristo, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios me habló en estos dos versículos, ¿verdad? Y digo, el lema es de seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? Y si ponemos la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad?, vamos a poder seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Pero si ponemos la mirada en las cosas terrenales de este mundo, pienso que no vamos a poder seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? Y Dios me habló en estos dos versículos mucho, ¿verdad? Y la verdad es una bendición, ¿verdad? Poner primero a Dios, primero que en todo lugar, ¿verdad? Y Dios nos habla, ¿verdad? Y Él quiere que hagamos su voluntad. Y la verdad, pues también me gocé esta mañana hablando con un señor ahí, ¿verdad? Se llama Antonio, ¿verdad? Y creo que vive en el monte. Y la verdad, hay mucha necesidad por compartir el evangelio
a la gente, pastor. Y creo que Dios quiere que hagamos su voluntad, pastor. Amén. Amén. Es un gozo compartir el Evangelio, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite ser embajadores del Evangelio y busque a alguien con quien compartir cada semana, si Dios nos permite diariamente compartir con alguien el Evangelio, no solamente dando un folleto, pero más allá hablándoles paso a paso de la salvación y de cómo pueden recibir el regalo de vida eterna. Es un gozo poder hablar de Cristo y Dios nos dé el poder para hacerlo y nos abra las puertas. ¿Alguien más tiene un testimonio, una acción de gracias? Ok. Bueno, vamos a cantar un himno. Este himno va a ser un himno como el especial. No hay especial esta tarde, pero es igual, hermanos, la iglesia o un trío aquí. Estamos cantándole al Señor, ¿verdad? Él merece todo. Así que vamos a cantar un especial, un favorito de alguien. Si usted tiene un favorito, levante la mano bien alta. Hermano Pili, ¿cuál es su favorito? La verdad es el 469. 469. Vamos a cantar este himno 469 como especial, como un tributo de loor al Señor. Cristianos todos a prepararse y es muy apropiado. Vamos a cantarlo de corazón, puestos de pie, por favor. 469. Amén. Dice: cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza parecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera de brotar. Fieles venid, el Salvador llama, sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Amén. Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Ya que lo encuentre, denme un fuerte amén para saber que lo encontró. Amén. Solamente un versículo que vamos a leer.
Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo unísonamente, hermanos. Dice todos: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una vez más. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que corra, sea glorificada y, Señor, que te manifiestes en cada uno de nuestros corazones de una manera especial. Señor, por favor, háblanos a nuestro ser, en el corazón de corazones. Háblanos y ayúdanos a ser edificados por tu palabra y bendecidos. Y pido, Señor, que me ayudes a exaltarte, Señor Jesucristo, y que tu evangelio sea predicado, que se predique este mensaje expositivamente y Señor, usando bien la palabra de verdad, Padre, para que tu palabra haga su obra y su propósito. Señor, gracias por tu iglesia. Te pido que bendigas el resto de este servicio y allá atrás la clase de los niños y el ensayo. Te lo ponemos en tus manos y te rogamos tu especial bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Proverbios 17, versículo 22, dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Cuando vemos en este pasaje un buen remedio, en otras versiones se traduce medicina. Y esa frase, un buen remedio, está hablando de un poder curativo. Fíjense, hermanos, un poder curativo. No solamente un poder preventivo de salud o buena salud, pero un buen remedio está hablando de un poder curativo. Si alguien está enfermo, el corazón alegre constituye un buen remedio, esto es, un poder curativo. Este mensaje lo he titulado El poder del corazón alegre. Hay muchas cosas que nos ayudan a tener una vida que pueda servir al Señor, una vida que pueda estar firme y fuerte para servir al Señor. Y el Señor nos enseña el corazón alegre. Vamos a ver el remedio, hermanos. Primeramente, esa situación curativa. El estrés. Vamos a empezar con algo con lo que todos batallamos, el estrés. Yo no sé si usted batalla con el estrés, pero el estrés, hermanos, es algo que viene como una respuesta del cuerpo a situaciones difíciles en la vida. El estrés es una forma de reaccionar, por ejemplo, cuando hay peligro o cuando hay algo muy interesante o algo muy importante ocurriendo en nuestra vida. El estrés es normal. El estrés puede ser bueno, pero el estrés también puede ser malo. Hay situaciones que nos estresan. Por ejemplo, conducir en donde hay mucho tráfico. Hay cosas que nos estresan, que no podemos controlar. Por ejemplo, el clima nos puede estresar, no lo podemos controlar. Hay cosas que nos estresan, que podemos controlar. El ir a una reunión sin estar preparados, ir a ver a una persona sin haber estado preparado. Y cosas que se pueden preparar, para los que nos podemos preparar, otras para las que no podemos prepararnos. Pero el estrés es algo que el cuerpo reacciona, una forma de que el cuerpo reacciona a los estímulos de la vida. El estrés causa liberación de adrenalina.
y otras hormonas que hacen que la presión arterial suba. Es por eso que cuando uno está estresado todo el tiempo, batalla con presión alta. Está estresado. Y eso pues, hace que la presión arterial suba y que el corazón lata con mayor rapidez. Y que los pulmones tomen más aire, entre otros eventos fisiológicos que tiene el estrés. Las hormonas que se sueltan o que quedan liberadas cuando hay estrés, nos proporcionan una fuerza extra. Por ejemplo, si un perro sale de la reja y lo empieza a perseguir, ese estrés va a liberar adrenalina y esas hormonas del estrés van a darle fuerza extra para correr más rápido. ¿Le ha pasado? Si a nadie le ha perseguido un perro, no me entiende, pero los que nos han perseguido perros, entendemos. Podemos saltar cercas, podemos escalar paredes, podemos saltar a una rama de un árbol y treparnos al árbol rápidamente, sin pensarlo dos veces. El estrés. También el estrés nos da una agudeza mental durante unos pocos momentos y le capacitan para luchar en caso de que sea necesario o huir. Pero el problema es, hermanos, el estrés puede ser bueno, como les estaba diciendo. El problema es cuando el cuerpo reacciona o responde con estrés con demasiada frecuencia. ¿Ok? Y cuando el cuerpo responde con estrés con demasiada frecuencia o se prolonga el tiempo en que está una persona estresada, esas hormonas de estrés que están diseñadas para salvar nuestra vida, comienzan a hacernos daño. Y pueden dejarle sintiéndose deprimido, ansioso, enojado o predispuesto a la obesidad, la diabetes, colesterol alto. A veces que uno va con el doctor, me siento mal, y el doctor lo analiza y dice, no tienes nada. Y todo tipo de enfermedades. Las mismas hormonas que salvan su vida en una emergencia pueden realmente comenzar a destruir su salud. Ahora, esa es una de las cosas que podemos nosotros sanar con un corazón alegre. El no estar estresados de mala manera, el no estar presionados de mala manera, no estar reaccionando con ansiedad todo el tiempo. Y hay veces que el estrés no se puede controlar, pero hay veces que sí se puede controlar. Y aquí la Biblia nos enseña cómo el estrés se puede controlar y otras cosas que nos afectan. Vamos a empezar viendo el texto. Ahí en el texto estábamos viendo el corazón alegre. Vamos a ver, hermanos, a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del corazón. Ahí la palabra de Dios cuando nos habla del corazón es muy interesante. El corazón, fíjese, el corazón es nuestro hombre interior. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del corazón físico que bombea sangre, no. Cuando hablamos del corazón, el corazón alegre, está hablando del hombre interior. Que algunos predicadores lo dicen, el corazón de corazones. O sea, el ser más profundo en ti. Aquel que realmente eres. Ese es el corazón. El corazón también habla de nuestra disposición. Habla, como vimos esta mañana, el corazón habla de nuestra disposición, el corazón habla de nuestra buena actitud, el corazón habla de nuestra lealtad, el corazón habla de nuestra mente, el corazón habla de nuestra voluntad. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de quien realmente somos, hermanos. El corazón es la persona que tú eres
a solas, sin que nadie te esté viendo. Ese es el corazón, es como tú reaccionas, es como tú ves la vida, como tú respondes a las circunstancias, tiene que ver con el corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice, vamos a ver Proverbios capítulo 4, y no pierda Proverbios 17 porque ese es mi texto, pero vamos a Proverbios capítulo 4. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, Proverbios 4. En el versículo 23, y dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tú, ¿qué, hermanos? Pero nos dice la Biblia, ¿por qué? Porque de él, ¿qué? Mana la vida. Del corazón, amados hermanos, mana la vida. Eso quiere decir que del corazón van a manar los pensamientos. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios 15. Mateo 15, hermanos. Mateo 15, no es Proverbios, es Mateo capítulo 15. Ahorita le voy a decir el versículo exactamente cuál es. Mateo 15. A ver, ahorita les digo, hermanos, Mateo 15, 19. Mateo 15, versículo 19, note lo que dice, porque del corazón, desde el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón, ¿qué, hermanos? Sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjese, el corazón, hermanos, es algo muy importante. Dice la Biblia, de él mana la vida, porque del corazón manan los pensamientos. Como le estaba diciendo, ¿qué es el corazón? El corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra actitud. Si usted tiene una buena actitud, usted tiene en realidad un buen corazón. Si usted tiene una buena disponibilidad o una buena disposición, usted tiene un buen corazón. Si usted es una persona con mala disposición, con mala actitud, usted tiene problema de corazón. Aunque pueda ser una persona muy disciplinada y muy estricta, pero tiene problemas de actitud, de pensamientos, tiene problemas de corazón y tarde que temprano esos problemas de corazón van a afectar no solamente su vida, pero también su salud. Y el Señor nos está diciendo esta tarde que el corazón alegre constituye un buen remedio, esto es, tiene poder curativo. Eso es lo que literalmente significa. El corazón, ahí están los pensamientos, las actitudes. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios otra vez. Vamos al libro de Proverbios, por favor, hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 15. Proverbios 15, 15. En Proverbios capítulo 15, en el versículo, vamos a ver desde el versículo 13, por favor, hermanos. Proverbios 15, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El corazón alegre, ¿y qué dice, hermanos? Hermosea el rostro. Dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquí vemos el corazón alegre, es tan importante que hasta afecta nuestra apariencia, hermanos. Muchas personas se esmeran demasiado en su apariencia exterior, cómo se ven.
Pero el Señor nos dice que pudiéramos lograr más si tenemos un corazón alegre. Más que invertir en cremas, en tratamientos faciales y hasta lifts, ¿verdad? Como le hacen los que tienen mucho dinero. Porque el corazón alegre, dice la palabra de Dios, hermosea el rostro. Hay una luz, hay un atractivo en ese rostro que tiene un corazón alegre. Note lo que dice más adelante, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Aquí hay una combinación muy interesante, hermanos. El texto dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjese, en el texto de hoy tenemos un binomio, tenemos una pareja. La pareja es corazón y espíritu, ¿verdad, hermanos? Y aquí igualmente está la misma pareja. Tenemos el corazón alegre, hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquí vemos qué es lo que sucede cuando el corazón está triste, el corazón está abatido. Por cierto, esa palabra abatido, hermanos, está hablando de una persona que cae en depresión, de una persona que cae en desánimo, que se siente o que desmaya espiritualmente, queda abatida. El corazón aquí, versículo 13, abate, está hablando de una persona con depresión, que está triste. Y hay muchas razones, hermanos. Las razones nunca faltan para tener un espíritu abatido. Vea lo que dice Proverbios 18. Ahí vamos hacia adelante. Proverbios 18, versículo 14. Dice la palabra de Dios. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo que dice, hermanos? Angustiado. Aquí vemos el ánimo angustiado. Es el ánimo que está pasando por una prueba. Pero fíjese, hermano, ¿qué pasa o qué debemos hacer cuando pasamos por pruebas? Para tener un corazón alegre. Debemos de pensar correctamente. Porque ¿qué es el corazón? El corazón es los pensamientos. El corazón es la voluntad, la disposición del hombre, su actitud. Ese es el corazón. Pero el corazón está gobernado por el cederse de la persona al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y a la obediencia. Es como el corazón se alegra, no porque estamos hablando de una filosofía de que yo voy a controlar mi corazón. No, hermano, estamos hablando de que el Señor, con piedad y obediencia a su palabra, nos da un corazón alegre. Dios es el que nos da el corazón alegre. No es que yo quiera estar alegre y voy a estar alegre porque voy a pensar positivamente. No, vamos a pensar bíblicamente. Aquí vemos que es el ánimo, ahí vemos Proverbios 18, en el versículo 14, dice la palabra del Señor. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pensar correctamente. Tenemos que procesar las angustias de una manera bíblica, poniéndole todo en las manos al Señor. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón alegre. Ahí voy a Filipenses 4, versículo 16, por nada estéis afanosos. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué, hermanos? Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros, ¿qué? Ajá. Entonces Dios va a guardar nuestros corazones. Y vuestros, ¿qué dice? Pensamientos en Cristo Jesús. El hombre nos abatimos, hermanos. Hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, vea lo que dice Proverbios 17, 21. Proverbios capítulo 17 en el versículo 21.
Ahí vemos algo que desanima a un hombre, a un padre, a una madre. Lo desanima y lo puede llevar a frustración, lo puede llevar a depresión, lo puede llevar a angustia. Vea lo que dice Proverbios capítulo 17, en el versículo 21. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el que engendra al insensato, ¿para qué, hermanos? Su tristeza lo engendra, y el padre del necio, ¿no qué? Ok, ¿qué dice el corazón? ¿Qué, hermanos? Alegre. Pero el padre del necio, ¿qué dice? No se alegrará. ¿Por qué? Porque su hijo necio, dice la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 21, le trae tristeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos condenados a un corazón triste, a un espíritu angustiado? No, hermanos. Dios dice que hay medicina. Y la medicina es no dejar que las circunstancias nos afecten el espíritu. Y obviamente cuando el espíritu se afecta, el corazón ya se afectó. Me acuerdo a un pastor hace muchos años, estábamos todavía en diputación, hermanos, para ir a la Ciudad de México, hace tantos años de eso, quizá en el año 95, por ahí. Lo fuimos a visitar, nos hospedó en su casa, estaba pasando problemas muy, muy fuertes, le querían quitar la iglesia, el terreno, el edificio, era un asunto legal y entre familia, era horrible. Y él me dijo esto: estoy pasando por pruebas, pero me dijo esto: no voy a dejar que esas pruebas afecten mi espíritu. Y me quedó grabado lo que dijo porque fue algo muy profundo, pero entre más vivo la vida cristiana y entiendo la palabra de Dios, veo que uno debe guardar su espíritu para que no le afecten las circunstancias, porque si el espíritu está afectado, el corazón también está afectado. La Biblia dice: si tenemos un hijo que nos trae tristeza o que es insensato, que le hemos enseñado, no reacciona, etc., ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por nada estéis afanados, antes bien sean conocidas vuestras peticiones. Vamos a Dios en oración, porque no queremos dejar que las circunstancias sequen nuestros huesos. No vamos a dejar que las circunstancias nos roben el gozo. No debemos dejar que las circunstancias traigan estrés a nuestra vida y vivamos estresados, hermanos. Porque viviendo estresado, la realidad es que no le puedo dar gloria a Dios porque no tengo el gozo del Señor. Al contrario, las circunstancias me han conquistado y no tengo el gozo de Cristo en mi corazón. Vemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en otros pasajes que le quiero mostrar. Proverbios capítulo 15, por favor. Vamos a Proverbios 15, en el versículo 30. Proverbios 15, versículo 30. Dice la Escritura lo siguiente: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Aquí vemos la luz de los ojos. Hablando, hermanos, de que esa luz, Jehová es mi luz y mi salvación, es lo que enseña la palabra de Dios. La luz, no está hablando de la luz del sol o la luz de los focos enfrente de mí, que me están lampareando, ¿verdad? Pero está hablando de la luz de Jehová. Dios es luz. Esto es la luz de poder sentir y saber que no estamos en una situación sin remedio, pero tenemos luz. Y eso es la luz de los ojos, la luz de Jehová. Jehová y su palabra alegra el corazón. Mire, hermano, qué importante es que el corazón se mantenga alegre y que nosotros dejemos que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones y que la palabra de Dios nos empiece a transformar y empiece a moverse, empiece a hacer cosas que no podemos hacer. Y mire, la palabra de Dios necesita, hermanos, correr en nosotros. Qué importante es hacer ejercicio. Aunque dice la Biblia, el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿verdad, hermanos? Pero es importante, le voy a decir por qué.
Porque el hacer ejercicio es una forma, entre muchas cosas, de que los líquidos de nuestro cuerpo, el agua y todo, corra por medio del sudor y todo. Empieza a correr, uno mueve los músculos necesitan agua y etcétera, y se mueve el agua y después tomas más agua y estás dejando que el agua corra. Ahora, sudas, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Tiene que ver, hermano, que un cristiano, cuando el cristiano está sin hacer nada para Dios, su agua está estancada. Dios ya le enseñó verdades, Dios ya le mostró qué debe de hacer, cómo debe vivir la vida cristiana, pero si no estamos obedeciendo, si dice Dios, lee tu Biblia, pero no la leemos, ora, pero no oramos, habla con gente de Cristo, pero no le hablamos a la gente de Cristo, perdona a los que te ofenden, pero no los perdonamos, estamos estancados, hermanos. Las aguas no están corriendo, están estancadas. No estamos siendo un mar muerto que recibe agua todos los domingos, pero ahí se estancan. Y en esa agua estancada, dice los que conocen el mar muerto, que ni los peces pueden vivir porque es muy salina, es muy salada y es tóxica y los peces se mueren. Es muy gruesa, uno puede flotar, dice, muy fácilmente, porque es agua estancada. Pero un agua, hermanos, que está corriendo, entra y sale, es un agua cristalina, un agua que está fresca, un agua que se puede tomar, un agua que es de bendición. Y así es el cristiano, hermano. No solamente el corazón alegre viene porque decides, me voy a alegrar, pero el corazón alegre viene porque tú decides, voy a ejercitarme para la piedad. Voy a hacer la voluntad de Dios, voy a obedecer la palabra de Dios, voy a poner en práctica los mandamientos de Dios porque eso me va a dar un corazón alegre. El corazón alegre es tan importante, hermanos, y estaba estudiando para esta tarde y hay que quitarle envidia. Si tenemos envidia en el corazón no se puede alegrar. Si tenemos celos en el corazón no se puede alegrar. Si tenemos rencor en el corazón no se puede alegrar. Fíjese, con todo eso, hermanos, vive en el corazón. Celos, envidia, resentimiento, rencor, amargura, todo eso vive en el corazón. Y si eso vive en tu corazón, no te puedes alegrar. Por eso es importante ejercitarnos para la piedad, dejar que esas aguas corran para que nuestro corazón esté alegre y podamos de veras poderle dar gloria y honra al Señor Jesucristo con nuestra manera de vivir y el Señor pueda bendecirnos. Pero vamos a ver un poquito más, hermanos. Vamos a Proverbios 17, versículo 22. Proverbios capítulo 17. En el versículo 22. Ahí en Proverbios 17 dice la palabra de Dios, versículo 22. El corazón alegre constituye un buen remedio. Ya vimos esa palabra, un buen remedio, es que tiene poderes curativos. Tiene poder curativo, hermanos, el corazón alegre. Yo me asombro del cuerpo humano. El cuerpo humano, hermanos, casi en muchas ocasiones se puede curar solo. Una herida, usted se corta el cuerpo, se empieza a curar solo. Y entre más fuerte tengas tu sistema inmunológico, mejor. Entre más saludable comas, mejor, etcétera. Todo eso el cuerpo puede reaccionar mejor. El corazón alegre, hermanos, trae una cosa indudablemente, y eso es el corazón alegre, es porque tenemos gozo en el corazón. Cuando tenemos gozo en el corazón, podemos reír más fácilmente. Podemos estar felices más fácilmente. Cuando tenemos gozo en el corazón, nosotros podemos alegrarnos más fácilmente, no porque las circunstancias son perfectas o ideales, pero porque el Señor nos ha dado un gozo en el corazón y ese constituye un buen remedio, hermanos. Se está hablando de ese poder curativo. Hermano, de acuerdo a lo que estudié esta tarde, el corazón alegre
puede ayudarnos a reducir el estrés. Puede ayudarnos a elevar nuestro estado de ánimo. Puede ayudarnos a elevar nuestro sistema inmunológico. Puede, hermano, mejorar el funcionamiento cerebral. Puedes pensar mejor, puedes reaccionar mejor, puedes estar en mejor ánimo. El corazón alegre puede proteger nuestro corazón humano, físico, el que bombea la sangre. El corazón alegre puede mejorar nuestras relaciones con otras personas. Fomentar, hermanos, el sentirte bien. Y es lo que Dios quiere. Dios, hermano, vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Yo sé que es vida espiritual, hermanos, pero también físicamente Dios quiere que vivamos bien. Dios, si usted me duda de esto, póngase a leer Levítico capítulo 17, que habla de todo lo que podían comer, lo que no podían comer, porque Dios estaba interesado en su salud. Dios interesa en nuestra salud. Y Dios le dio al pueblo de Israel todo un régimen alimenticio y dietético para que ellos cuidaran su salud. Pero sobre todas estas cosas que si comemos esto, carbohidratos o si cereales o fibras, o etcétera, frutas, verduras, sobre todas estas cosas es más importante lo espiritual, tener un corazón alegre. Eso es lo más importante. Vamos a Juan capítulo 15, hermanos. Por favor, Juan capítulo 15. Ahí en Juan capítulo 15, en el versículo 11, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea, ¿qué, hermanos? Cumplido. No cabe la menor duda, no tengo duda alguna, de que Jesucristo nuestro Señor era en la tierra un hombre gozoso. Él era un hombre gozoso. ¿Están de acuerdo, hermanos? Él era gozoso. El Señor era un hombre gozoso. Y note lo que dice: estas cosas os he escrito, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor Jesús se reía de vez en cuando? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor Jesús sí se reía de vez en cuando. Mano, qué importante es reírse. A veces pensamos que espiritualidad es tener cara de sargento mal pagado. Entre más cara de sargento mal pagado tengas, más espiritual eres. No es cierto, hermanos. A veces pensamos que el creyente no debe reírse, no debe de tener una sonrisa en la cara. No, eres espiritual, no puedes reírte, hermano. No es cierto. ¿Quién nos creó de tal manera que podemos reírnos? ¿No fue Dios, hermanos? La verdad es que el pecado nos roba la risa. El pecado nos roba el gozo. Nos quita toda razón de sonreír. Empezamos a fruncir el ceño, la cara se empieza, hermano, a hacer como una pasa porque está tan angustiado el ánimo, porque estamos a veces tan amargados que empezamos a hacernos como una pasa, a secarnos porque no tenemos el gozo del Señor. Pero Dios nunca intentó o nunca planeó que fuéramos creyentes amargados. Yo creo que Cristo se reía, hermanos. La risa, hermanos, tiene potentes agentes químicos llamados endorfinas que actúan de manera muy similar a la morfina. ¿Sabe qué es la morfina, verdad? Quita el dolor, etc. Pero estos químicos de la risa no son químicos malos, son buenos. Y son liberados en el cerebro cuando uno se ríe. El reírse a carcajadas, hermanos, es un antídoto para todo el veneno que nos tomamos a veces con la vida y el pecado con el que tenemos que vivir. La risa, hermanos, en el sistema inmunológico ayuda, reduce el estrés, etc. Y es una maravilla el poder reírse, el poder gozarse.
Y el Señor dice, estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros. Si usted lee la Biblia, vemos que Dios tiene sentido del humor. Inclusive en Proverbios 1 dice, me reiré. Pero bueno, hermanos, el Señor quiere que el gozo de Él esté en nosotros. Pero ¿cómo está el gozo del Señor? ¿Tenemos que leer chistes o tenemos que leer historietas cómicas? ¿Qué tenemos que hacer para tener el gozo del Señor? No, hermanos, el gozo del Señor, fíjese cómo viene. En el versículo 11 dice de Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero, ¿de dónde vienen estas cosas? Dice versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es, hermano, el guardar los mandamientos nos da gozo. Estaba hace muchos años leyendo un libro de criar hijos. Y el título del libro decía, hijos felices y obedientes. Ese es el título del libro. Y leyendo el libro, se da uno cuenta que los hijos felices son los hijos obedientes. Si un hijo es obediente, ese hijo va a ser feliz. Si un hijo es desobediente, ese hijo va a batallar con muchos problemas, pero no va a ser feliz. Hermano, qué hermoso es ver que la obediencia a los mandamientos del Señor nos da el gozo, nos da ese corazón alegre. La obediencia a los mandamientos del Señor nos da, hermanos, un espíritu gozoso, lleno de paz, lleno de contentamiento, porque estamos bien con Dios y estamos guardando los mandamientos del Señor. Permanecemos en su amor. Ahora, para terminar, vamos a ver la siguiente parte del versículo. Del versículo. Vamos al texto, por favor. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, ahora vamos a hablar, hermanos, del espíritu. El espíritu, hermanos, es muy interesante, pero todos tenemos un espíritu. Y me pregunto, ¿cómo está nuestro espíritu? Si está nuestro espíritu triste o está alegre, gozoso. El espíritu triste, dice la palabra de Dios. La palabra espíritu está hablando de nuestro ser espiritual, de nuestro ser interior. Está hablando, hermanos, de nuestra parte inmaterial, aquello que no se puede ver, pero del quién somos en realidad. El espíritu, pero note la Biblia dice el espíritu triste. La palabra triste es la palabra que quiere decir quebrantado. El espíritu quebrantado también quiere decir que está molido, triturado. Esto es, nuestro espíritu se muele o se tritura por las circunstancias de la vida. El pecado que nos rodea lo tiende a triturar, lo tiende a moler, lo tiende, hermanos, a desinflar. Si el espíritu fuera un globo, hermanos, el pecado y nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios nos desinfla. Porque el espíritu técnicamente cuando hablamos de espíritu, estamos técnicamente hablando de viento. Esa es la palabra en el hebreo, rúa, que quiere decir brisa o viento. Y no debemos dejar, hermanos, que nos saquen el aire, porque no vamos a poder respirar. El pecado nos saca el aire. La desobediencia a la palabra de Dios nos saca el aire, nos desinfla. El saber que alguien me ofende y no lo perdono, te da un espíritu triste. El saber que debemos de orar, pero no oramos, nos da un espíritu triste. El saber que hay algo que debo de hacer, pero no lo quiero hacer, nos da un espíritu triste, nos saca el aire, hermanos. Pero qué bendición cuando obedecemos a Dios y Dios nos bombea ánimo y aire a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. La obediencia nos fortalece el espíritu.
nos anima. La obediencia nos aviva. La obediencia, hermanos, nos levanta, nos ayuda a estar firmes al Señor porque Él nos sustenta. Dice el versículo 22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, vamos a ver esa palabra triste que ya les dije es quebrantado, triturado, apachurrado o desinflado. Pero dice, seca los huesos. Esa palabra seca es muy interesante, hermanos. La palabra seca está hablando como de una planta que se empieza a secar y empieza a perder su color, a perder su consistencia, a perder su fragancia, su hermosura, y se empieza a secar de tal manera que tú la puedes tocar y se desmorona. ¿Les ha pasado eso con una planta? Un pétalo de flor o una flor que está tan bonita cuando está fragante y bien humectada y roja, pero se seca al punto de que la puedes agarrar y se hace polvo. Y es lo que dice la Biblia, el espíritu triste, hermanos, seca. Esto es, el espíritu triste nos afecta tan a fondo que es detrimento a la salud espiritual y obviamente a la salud física. Y aquí Dios nos está diciendo, es importante que nosotros tengamos un corazón alegre porque eso nos va a curar, es el antídoto al veneno, hermanos. Va a hacer regresar los efectos del pecado y lo que el pecado ha hecho en nuestra vida para que podamos volver a resurgir de estar secándonos por el pecado. Seca los huesos. Ahora cuando hablamos de los huesos, hermanos, es muy interesante. Los huesos, fíjese, hay una forma que se puede traducir huesos. La palabra hueso se puede traducir como fuerza. Los huesos son tu fuerza, hermanos, porque en los huesos está la médula. Y la médula es lo que nos mantiene parados y con fuerza. Vea lo que dice Proverbios capítulo 3, un poquito hacia atrás, por favor, hermanos. Proverbios 3. La palabra de Dios dice lo siguiente, Proverbios 3, en el versículo 5, muy conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, versículo 7, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, ¿qué dice, hermanos? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese, refrigerio para tus huesos. Los huesos se secan por el pecado y por mi desobediencia a la palabra de Dios, a veces por nuestra rebeldía, se secan, pero la Biblia dice, si tú y yo nos fiamos en Jehová, lo reconocemos en nuestros caminos, lo obedecemos en sus mandamientos, el Señor dice, eso va a ser medicina a tu cuerpo y va a ser refrigerio para tus huesos, hermanos. Dios nos ha dado tantas bendiciones y entre ellas el poder tener el gozo del Señor y un corazón alegre para poder servir al Señor, para poder tener el gozo de Cristo. Yo me pregunto le pregunto a ustedes, hermanos, vamos al texto otra vez. Proverbios 17, versículo 22. Dice la palabra, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón alegre? ¿O está nuestro espíritu triste? ¿Cómo estamos? La vida, hermanos, continuamente nos quiere desinflar. Continuamente nos quiere quitar el gozo, continuamente nos quiere quitar el corazón alegre, pero es bien importante que todo el tiempo el cristiano estemos conscientes de este versículo, porque no debemos dejar que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor. Si hay algo que nos va a mantener firmes y fuertes en esta vida, hermanos, es el gozo del Señor.
Cuando Nehemías estaba edificando los muros, él le dijo a los judíos, no os entristezcáis. ¿Se acuerdan, hermanos? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Tenemos el gozo del Señor. Hermano, quizá no tenemos dinero, quizá no tenemos fama, no tenemos cosas materiales, pero tenemos el gozo del Señor. Y esa es nuestra fuerza. No debemos dejarlo robar, no debemos dejarlo pasar, no debemos dejar que nadie nos lo quite, hermanos. Debemos de luchar por él, porque Dios nos lo ha dado y es algo que Dios nos puede otra vez restaurar si estamos dispuestos a ver nuestra condición. Ir al doctor esta noche, que es el Señor Jesucristo, a su palabra, al espejo que nos hace ver cómo estamos y recibir el diagnóstico del Señor, decir, tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Y decir, Señor, ayúdame Dios, yo no quiero seguir con un espíritu triste, no quiero seguir con un espíritu abatido, yo quiero tener un corazón alegre.